Hoy voy a explicar el tercer vídeo aplicado a un ejemplo práctico relacionados con los métodos de contabilidad de costes para determinar el coste unitario de un producto o servicio y posteriormente determinar el precio de venta de este producto o servicio. Es muy importante que veáis este vídeo número 1 donde explico el método full costing. Posteriormente explico en un segundo vídeo el método de imputación racional, que es un método que complementa al full costing o lo mejora, ¿de acuerdo? Pero que evoluciona a partir del full costing. Los métodos de contabilidad de costes, donde voy a hablar en 7 vídeos de cuáles son aplicados a un ejercicio práctico, están explicados teóricamente en el blog Antonio Alcocer. Entráis en blog y pincháis en blog y vais a ver aquí un post que pone full costing, direct costing, coste de imputación racional, costes ABC. Aquí teóricamente explico los distintos tipos de costes que hay, directos, indirectos, fijos, variables, la diferencia entre contabilidad de costes o analítica y la contabilidad general, del plan general contable. Pongo ejemplos de clasificación de estos costes en directos, indirectos, variables y fijos y entro a explicar los distintos métodos de contabilidad de costes, ¿no? Veis que aquí está el método full costing con el full costing y coste de imputación racional. Estos son los dos primeros vídeos que tenéis aquí. Y posteriormente entro a explicar lo que se denominan métodos de costes parciales o direct costing. Son costes parciales porque no se imputan todos los costes al producto y aquí voy a explicar 3 métodos. El que voy a explicar en este vídeo es el de costes parciales en sentido que se denomina en sentido amplio. No, esto no es sentido estricto, esto es en sentido amplio, ¿de acuerdo? Y aquí yo lo que voy a hacer es catalogar o imputar los costes. ¿De qué manera? Pues mirar, voy a clasificar los costes en directos e indirectos y solo voy a imputar al producto los costes directos. Entonces, fijaros que el coste final del producto está imputado por costes directos y luego voy a dejar los costes indirectos como costes del ejercicio o del periodo fiscal. Este método, al trabajar con costes directos e indirectos, pues va a compartir muchas similitudes con el full costing, ¿no? Que también catalogaba los costes en directos e indirectos, pero imputaba todos a los costes finales del producto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir al documento Excel que estamos trabajando. Fijaros que en este documento Excel ya he hablado del método full costing y del método de imputación racional y ahora voy a explicar el direct costing o costes directos. Como os he dicho anteriormente, este método es un método de costes parciales. Dentro del direct costing tenemos, o costes directos, tenemos el direct costing, costes, como estoy diciendo, en este caso, costes directos, ¿de acuerdo? En este caso, como os estoy diciendo, es un método en sentido amplio y por favor no os confundáis. Es decir, cuando se hable de direct costing podemos tener direct costing, costes directos, direct costing, costes variables, que sería en sentido estricto, y luego tenemos un sistema del direct costing evolucionado que trabaja sobre el modelo direct costing, costes variables. Es decir, dentro de los métodos de costes parciales o direct costing tenemos 3 métodos. Este, que es el que voy a explicar ahora, direct costing, costes indirectos o método en sentido amplio. En segundo lugar, tenemos el direct costing, costes variables, que sería en sentido estricto. Y luego tenemos una mejora de este sistema, que es el que se va a denominar direct costing evolucionado o costes variables perfeccionado. ¿De acuerdo? Que explicaré posteriormente en otro vídeo. Entonces, voy a explicar ahora un método de costes parciales, el direct costing, costes directos o costes directos en sentido amplio. ¿Cómo se imputan los costes en esta metodología? Pues al coste final del producto le voy a imputar solo los costes directos y en costes del periodo van a quedar los costes indirectos. Entonces, mucho del trabajo que hemos hecho antes en el full costing, donde catalogábamos, acordaros, los costes en directos e indirectos e imputábamos todos al producto, pues básicamente es muy similar. Fijaros que básicamente lo que voy a hacer ahora es tomar el full costing y los costes indirectos que habíamos repercutido al producto los voy a meter como costes del periodo. Y ya tenemos aquí los cálculos hechos. Fijaros que en el full costing teníamos por un lado los costes indirectos y los costes directos. Entonces yo voy a tomar estos valores, fijaros,
costes indirectos los voy a imputar aquí y voy a tomar directamente los valores del full costing. ¿De acuerdo? Voy a tomar directamente los valores del full costing. Porque ya había catalogado ahí los costes en directos e indirectos. ¿De acuerdo? Voy a tomar estos valores de manera directa. ¿De acuerdo? Fijaros que voy a calcular la suma de los unitarios. Y ahora voy a hacer lo mismo para los costes directos. Fijaros que los costes directos son el coste de fabricación y por otro lado el alquiler de la fábrica, ¿no? Entonces, vamos a llevar aquí el direct costing. Vamos a llevar aquí esto como la suma. Esto más esto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a llevar los valores que habíamos calculado en el método del full costing. ¿De acuerdo? Y esto es igual a esto. Luego, son muy similares el full costing y este método. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos aquí los valores y voy a quitar los 2 decimales a los valores anuales. Bien, una vez que tengo catalogados los costes indirectos, fijaros que los indirectos son depreciación de la maquinaria y el activo no corriente, el SGA sin el alquiler de la fábrica y los intereses, y luego por otro lado los directos son los costes de fabricación y los gastos de SGA por el alquiler de la fábrica. ¿Qué voy a imputar al coste final del producto? Solo los costes directos. Entonces, fijaros que en el unitario lo tengo aquí calculado, costes directos 231,41 y en el anual por 100.000 unidades, que son las que vendemos, pues obviamente nos quedan los 23.141.000. ¿Y qué van a quedar como costes del periodo? Los costes indirectos. En este caso los costes indirectos son 138,50 euros por unidad y en términos anuales 13,850 millones. Voy a poner esto con 2 decimales y ya tenemos imputados los costes. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer a nivel de, una vez que tenemos los costes, calculamos el precio de venta sin IVA y con IVA. Entonces yo voy a poner aquí el método de direct costing, costes directos en sentido amplio, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el cálculo. Fijaros que en este caso el coste final del producto solo absorbe los costes directos, que en este caso son 231,41 euros. Fijaros que hay una diferencia ya muy considerable o grande respecto al full costing o el método de imputación racional, ¿vale? Posteriormente lo que hago es calcular el precio sin IVA dividiendo el coste unitario entre el 70%, como expliqué anteriormente en otros vídeos, y teníamos el precio sin IVA y vamos a restar el precio de venta sin IVA menos el coste, nos da el margen. Posteriormente vamos a sumar el 21% de IVA, el 21% de 330, ¿de acuerdo? Ese sería el IVA. Y el precio de venta al público sería el precio de venta sin IVA, 330, más el IVA de 61. Fijaros que aquí lo que estamos obteniendo es un precio de venta inferior, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, estamos obteniendo un precio de venta inferior y, bueno, yo voy a mantener, no voy a cambiar el plan de ventas. Es cierto que si nosotros vamos disminuyendo con estos métodos de imputación nuestro precio de venta sin IVA, sería lógico pensar que nuestro plan de ventas va a aumentar, ¿de acuerdo? Para mantener el mismo nivel de venta, ¿no? Yo no voy a hacer ese cambio, ¿vale? Es decir, voy a asumir que a este precio de venta seguimos manteniendo las ventas de 100.000 unidades. ¿De acuerdo? Que eso sería quizás un error metodológico. Bueno, una vez que tenemos fijado el precio de venta y los costes, lo voy a llevar al resumen que tenemos aquí, es decir, direct costing, costes directos en sentido amplio, ¿de acuerdo? Y voy a llevar el coste final del producto en términos unitarios, que hemos visto que es 231,41 euros, los costes que no se repercuten al producto quedan como costes del periodo, que serían los costes directos, en este caso, por valor de 13.850.000 euros, voy a quitar los decimales. Luego el precio sin IVA, hemos dicho que es
330,59 y el precio con IVA hemos visto que es 400 euros. Y aquí tendríamos la resolución del direct costing, costes directos en sentido amplio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la cuenta de resultados de la contabilidad analítica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, nosotros vamos a tener las ventas netas, que en este caso sería el precio de venta, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Precio de venta sin IVA, 330,59 euros por las 100.000 unidades que estamos vendiendo. Esto nos estaría dando unos ingresos de 33 millones. Fijaros que respecto a la imputación racional hemos perdido casi pues 18 millones y respecto al full costing hemos perdido también una cantidad similar, ¿no? En torno a 20 millones. Luego, los costes directos serían los costes del producto, ¿verdad? Los costes directos hemos visto que son 231 euros por unidad, por 100.000 unidades son 23 millones. Y esto nos estaría dando un margen bruto de 33 menos 23, un margen bruto de unos 10 millones. Ahora que le voy a quitar los costes indirectos que repercutimos al periodo, que en este caso serían 13.850.000. Y esto me estaría dando un beneficio antes de impuestos de, en este caso, margen del producto 9 menos costes indirectos. Fijaros que aquí estaríamos teniendo pérdidas, ¿no? En este método estaríamos teniendo pérdidas. El impuesto de sociedades indudablemente sería 0 euros y el beneficio neto, en este caso, sería lo mismo que el beneficio antes de impuestos. Es decir, aquí estaríamos consolidando pérdidas de 3.932.000 euros. Si lo llevamos a la contabilidad general, las ventas netas, obviamente, serían las mismas. El coste de fabricación, como os he dicho, podemos imputar o no los alquileres de la fábrica. Yo los voy a excluir, ¿de acuerdo? Como os dije, se podían incluir aquí los alquileres de la fábrica en el COX o meterlos como en el SGA. Los voy a meter como en el SGA porque realmente los alquileres son un gasto contable de SGA. Entonces, el COX, en este caso, lo tenemos también calculado. Fijaros que el COX anual serían 228,41 euros por 100.000 unidades, serían 22 millones. Esto me estaría dando un margen bruto de 33 menos 22, nos estaría dando 10.217.000. Los gastos de SGA los tenemos calculados. Fijaros que el SGA total es 12.925.000 con los 300.000 euros del alquiler de la fábrica. Esto me estaría dando un margen bruto de 10 menos 12, una EBITDA de menos 2,7 millones. La depreciación y amortización anual, en este caso, al llevar aquí un valor negativo, voy a poner negativo. Bueno, no hace falta, lo voy a dejar así. Sabemos que tenemos una depreciación de menos 25.000 y por otro lado 200.000, ¿de acuerdo? Que nos estaría dando un EBIT de menos 2 millones y estos menos 225.000, es decir, 2.932.000. Y fijaros que ahora metería los gastos financieros, que en este caso sabemos que los gastos financieros son 1 millón de euros. Y esto nos estaría dando un buy para verificar que lo estamos haciendo bien. Fijaros que el buy nos da lo mismo, ¿no? El beneficio antes de impuestos sería una pérdida de 3,932. El impuesto de sociedades sería 0 y obviamente el beneficio neto sería pues igual que el buy. Entonces, fijaros, contablemente la cuenta de resultados no va cambiando porque la manera de presentar los datos a nivel de la contabilidad general yo no puedo cambiarla. Lo que sí está cambiando de alguna manera es el margen bruto que yo voy obteniendo. Fijaros que en el coste de imputación racional yo paso directamente ventas netas menos coste de producto, paso ya directamente al beneficio antes de impuestos. En el full costing. En el de imputación racional, fijaros que yo tengo las ventas netas, tengo costes variables y un porcentaje de costes fijos que imputo al producto y me daría el margen bruto, y luego quedan un 16% de los costes fijos como costes fijos de estructura. Y esto ya me daría el beneficio antes de impuestos. Aquí en este método lo que tenemos es ventas netas menos los costes directos de producto me darían el margen bruto, quedarían los costes indirectos como costes del periodo y esto me daría un beneficio antes de impuestos de menos 3,9 millones de euros. Recordar que es muy importante que estudiéis este post
¿no? Con los métodos y que os veáis con anterioridad el vídeo 1 y el vídeo 2 que explica el full costing y el método de imputación racional. Recordad que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad.